Vamos a dar inicio a nuestro programa, podcast, Los Siempre Acá, con mi compañero, amigo, hermano, Luis Enrique Genis Vega. ¿Cómo estás, Genisito? ¿Qué pasó, Saulito? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda? Pues nada, panita, aquí llegando de la chamba, un día más, trabajando para vivir como medio güero, pero pues bueno, así es esta vida, maldita. Sí, Genisito, hoy pudiste invitar a nuestro amigo, compañero, maestro, el señor Fernando Linares. El buen amigo Fernando Linares aquí que nos acompaña es también un personaje súper conocido en la vida nocturna. Y pues ahora ya desde hace ya casi cerca de 10 años, no me lo puedo quitar de encima, cabrón. O sea, está como, ya como pinche chicle, güey. O sea, ya no mames, güey, ya neta. Además, ¿sabes qué, güey? Es mi relación más estable que he tenido en toda mi vida, güey. ¿Cómo estás, Fernandito? ¿Qué tal, Saúl? Buenas noches. Padrino, compadre, aquí a sus órdenes. Me hace que ustedes armaron el club de los chaparritos, ¿verdad? De los patitos. Exactamente, el club de las patitas de molcajete. Me da mucho gusto que el señor Fernando Linares nos acompañe. Te digo, señor, yo sé que es que para mí es una institución en el ambiente nocturno, en lo que es en bares y todo este rollo. Pues bienvenido, Fernando. Vamos a platicar pues, de experiencias que tú has vivido, eh, cómo ha ido creciendo la noche o cómo se ha ido transformando la noche, experiencias chistosas que tú has tenido, no sé. Involucionando también. Evolucionando. Él, ¿sabes qué? Creo yo, vamos a empezar a hacer polémica. Creo que él fue uno de los generadores de la involución de la vida nocturna. O sea, todo el mundo cree que Alejandro Iglesias cambió, yo creo que lo único que hizo Alejandro Iglesias fue perjudicar la vida nocturna. O sea, la echó a perder, creo ¿Tanto yo. así? ¿Por qué, por favor. Y él fue uno de los artífices, una mano armada de ese señor, y yo creo que perjudicó a la gente de la vida nocturna por la manera de trabajar, ¿no? Creo yo. Es solamente mi opinión, repito. Bueno, así fue como sucedió, efectivamente, pero a los sajones, a los rateros, pues creo que les perjudicó bastante. Entonces, por eso este momento es su concepto, porque antes era, imagínate, entrabas al baño, te ponían un mantel en la cabeza, te quitaban reloj, cartera, empujaban a la persona y salían corriendo. ¿Eso era trabajar? No. Entonces, a lo que ellos llamaban trabajo, cuando empezó a hacer una evolución, una transformación en este sentido, a tratar de trabajar por la derecha bien, en otro concepto, ahí fue cuando a esta gente dice que empezó a involucionar. No, o sea, yo lo digo por otra situación rápida, o sea, ni siquiera tiene que, o sea, yo lo digo por una cuestión de horarios, de matar a la gente, o sea, digo, sí, tuvo muchas cosas positivas, como las que dice yo, Fernando, la neta, o sea, ya había una necesidad urgente en la Ciudad de México, la verdad, de tener lugares seguros en la vida nocturna, que llegaras y que te atendieran bien y que no te cobraran de más y que no te robaran y que no te clonaran tu tarjeta y que no te robaran el reloj. O sea, obviamente había esa necesidad y el señor Alejandro Iglesias la generó, o sea, esa necesidad de que la gente de sentirse segura la generó. O sea, yo lo que digo es los horarios tan extendidos, casi tipo de esclavizar, ya es un pinche tipo de esclavizarte a tal grado que no podías ni siquiera, aunque te hubiera ido muy bien, no tenías ni siquiera la oportunidad de disfrutar y de gozar lo que ganabas. Lo que te habías ganado, ¿no? En la semana o en el día, porque prácticamente pues, te la vivías en el trabajo. Sí. Entonces yo creo que en eso, yo estoy muy en desacuerdo con ese tema, ¿no? De cómo empezó a trabajar, ¿no?
Por el otro lado, pues comparto completamente con el señor Fernando de que tuvo que haber llegado algo porque así se vivía la vida nocturna en aquel entonces, ¿no? O sea, te dormían, te robaban, ¿no? Este tipo de situaciones que... Para llegar a ese punto, Linares, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en la noche, Linaritos? Ya aproximadamente 30 años, aproximadamente 30 Toda una años. vida. No mames, 30 Pues años, sí, más de la mitad de mi vida. güey. Ok, o sea, entonces tú también te tocó trabajar lo que fue como Genis en cabaret, ¿o tú no trabajaste cabaret? No, realmente no. El inicio de lo que era el show de table dance, yo prácticamente lo inicié. Yo llegué cuando era lo que le llamaban ladies bar, un bar con damas de compañía, nada más. Y ya después a los años empezó lo que era el table dance, que empezaron en Acapulco, después nos llegó a la Ciudad de México, ¿no? Y empezó a crecer bastante. Ya después cuando el señor Iglesias, aquí ya mencionado por Genis, empezó a evolucionar totalmente la vida nocturna. Creo que fue un giro, un cambio totalmente de ser en cierto momento hasta romántico, que era el baile, lo que veíamos en las películas, todo esto, empezó a ser una discoteca con mujeres presentando un show. Empezó a haber una evolución totalmente, como que quitó el romanticismo, ¿no? Lo que era el romanticismo de llegar al cabaret, lo que era realmente un cabaret, llegar, Querer bailar, enamorar ya a la aquí se vuelve un fichera, antro. No, es que eso nunca ha dejado de existir. Y siempre. creo que esa es la magia del table, ¿no? O sea, Sí, ¿qué vendes en el table? Vendes fantasía. sí. Vendes esta situación de que cómo es posible que una mujer tan guapa, tan bella, pueda estar sentada queriendo, y yo, pinche enano, panzón, ¿no? Pelón, pueda yo estar queriéndola ligar, ¿no? Y esa es como la fantasía que te vende el table, ¿no? O sea, es la magia, la fantasía que te vende para que tú puedas tener acceso a una mujer tan guapa, ¿no? Aquí yo Sí. le preguntaría otra cosa al señor Fernando, porque además el señor Fernando, aparte de evolucionar en esa situación de pues esa empresa tan enorme y que y giró, que para bien y para mal tuvo un giro de 360 grados en la vida nocturna, como fue la empresa del señor Iglesias, que es el Grupo Titanium. Él, pues él trabajó en puestos, pues chingones, ¿no? ¿Sabes? O sea, él trabajó de capitán, de gerente en las mejores épocas de ese lugar. Yo te preguntaba, ¿cómo se manejaban esas juntas? ¿Qué era lo que ustedes manejaban entre todos, entre todo ese grupo? Eso era un corporativo, ¿no? Porque Sí, eran varios lugares. sí, o sea, llegó el momento obviamente empezó con un lugar de 18 mesas, que era el El Caballo de caballo de Hierro, hierro, sí. y terminamos con un lugar de 120 mesas, que era el Manhattan, que fue más grande que Titanium, por los pisos, por los niveles que tenía. Entonces, el crecimiento tan como de 18 mesas a 120, así fue el crecimiento de esta persona. Además, Hay una cosa que en los últimos años veía, llenando lo que era un solo lugar, que fuera Manhattan, ya hace 6, 7 años, se hubieran llenado todos los lugares que que había. hay, sí, exactamente. Que hay ahorita. Correctamente. Fíjate, Sí. y además, ¿sabes qué? Hay una situación chistosa que nos las puede aquí confirmar el señor Fernando Linares. Yo ya el Manhattan como tal remodelado, yo ya no lo conocí. Y no lo conocí porque no haya querido conocerlo, ya no me dejaban pasar. La neta. Entonces, no me dejaban. Pero hay una imagen de premonición ahí en ese lugar, güey. O sea, la gente que va a trabajar en ese lugar sabe de lo que estoy hablando. Había un avión estrellándose, dos aviones estrellándose en las Torres Gemelas, güey, En el interior en el interior del negocio. No o sea, mames, ¿en estaban serio? clavados, Sí. estaban clavados, o sea, estaba una de las decoraciones en el interior, estaban dos aviones clavados en las Torres Gemelas. En serio. Medio avión, como si estuvieran chocando y salía nada más la cola del avión. Digamos, medio avión salía. Medio avión hacia afuera. Hacia afuera, exactamente. La gente que trabajó ahí, y ojalá y nos vea mucha gente que trabajó ahí en ese lugar, te lo van a poder confirmar. Era una situación hasta, fue una premonición, güey, porque ese lugar
en el 2001, pues prácticamente ya no existía, ¿no? El problema con Lo Bombo fue en el 2000. Ajá. Ya en el 2001 ya Manhattan ya había terminado el grupo Titanio, ya se había terminado. Y esa, estamos hablando 98, 99, por ahí, ¿no? De ese lugar. Fue eso, cuando se armó ese más lugar. Uno de los lugares más bellos en la Ciudad de México, en estructura, en decoración, o sea, no, muy, muy, muy bonito. Está chido esto de cómo, me imagino, o sea, llegó a meter así como que el primer mundo, ¿no? Así como que, porque no se veían este tipo de decoraciones o este tipo de lugares antes, ¿no? Me imagino, la verdad, no conozco, Sí, ya, pero, perdón. pero, Sí. o sea, ¿a quién se le ocurría estas cosas? O sea, ¿cómo, como dicen estas juntas, quién decía quién Esa sería una excelente pregunta. Aquí cómo te voy a decir. adornar? Espérame. En esas juntas llegamos a hacer 5 lugares. 5 lugares en el cual esos 5 lugares había, en esa reunión entraban los 5 gerentes de cada lugar y los capitanes que estuvieran, 1 o 2 capitanes que entraban. Entonces, realmente en todas esas juntas, obviamente veías números, qué tal mal ibas, que esto, pero más que revisión de números y todo, eran de hacer proposiciones, de hacer el crecimiento de la empresa, hacer cosas que nunca nadie hacía, ¿sí? Antes los lugares eran la cortinita roja, la abrías y entraba. Aquí entonces empezó a evolucionar esto como las, digamos, televisiones enterradas en el suelo, caminabas y veías la imagen en el suelo. De las de Jet Set. De Jet Set, veías las cortinas de burbuja del Cadillac. No, de titanio, las burbujeras. Las burbujeras totalmente. Veías el Manhattan al entrar una estatua de la libertad de, no sé, de una cabeza de 14 metros, 12 metros, que era, veías el edificio, el Empire State. O sea, entonces, lo que te está diciendo Genis, dentro del lugar, 2 aviones estrellándose sobre las Torres Gemelas. Entonces, todo eso eran cosas, visiones que teníamos, pero lo difícil no era lo que pensaras, lo que te imaginaras, lo difícil era plasmarlo, ¿no? Que realmente lo hicieras el sueño. Y en esa edad todos los que estábamos, todos los que éramos gerentes, todos los que más o menos éramos gente de 28, 29 años. Entonces, pues traías toda la energía, todas las inquietudes. Oh, ya me imagino las pinches juntas, fúmate un toque, güey, ¿no? Y ve, y dime, güey, pues no mames, porque sí había cosas muy locas, ¿no? Y entonces todo era respaldado por Alejandro, que él también tenía la idea y la inquietud de evolucionar, ¿no? Él siempre fue eso en este sentido fue el que evolucionó todo esto, pero también afortunadamente le fue muy bien y tuvo el respaldo económico para crear y para plasmar todo lo que se pensaba. Y además era un tipo, la verdad, visionario, y además de visionario, creo que él tenía bien lo que no tenían otros empresarios en ese momento en la vida nocturna. Como muy joven él, ¿no? Porque además toda la gente que ya manejaba de la edad, pero no, de la gente que era dueña de los negocios, sí, ya era gente vieja, ya era gente mayor, ¿no? Ya era el señor Soto, era el señor Susumo, este tipo de los españoles, ya era gente era grande, y él como era joven, era un señor joven en ese momento. Él ha de haber sido en sus mejores años, ha de haber tenido 26, 27 años, cabrón, prácticamente. Era muy joven, sí, muy joven. Bueno, sí, seguramente, güey, pues no, tiene tu edad, ¿no? Sí, exactamente de mi edad. Vas, Estamos hablando que no, pues éramos de la edad 27, por 28 eso, pero ya años. cuando tú estás hablando ya de esas juntas, él ya tenía la feria, o sea, él ya había tenido el caballo, ya había tenido varios lugares, ¿no? Lo que yo siempre admiré de él era que fue muy audaz, fue muy no lo limitaba nada. O sea, que eso también era lo bueno, porque muchos a veces nos limitamos, sí, queremos esto y esto y esto, pero pues aguanta, ¿no? No tenemos la lana. Y él decía, sí, para adelante. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo sacábamos? ¿Cómo lo
se realiza, no sabemos. Pero a lo que iba, para redondear lo que estaba comentando, es que su edad le permitía viajaba, era un cuate que se traía ideas de todos lados, era un cuate que era muy observador, me imagino, ¿no? Quiero pensar que se traía ideas de Las Vegas, que se traía ideas de Europa, que se traía, o sea, era un tipo que generó con su dinero una situación en la cual él en una cuestión de inversión le latía invertir a sus lugares, o sea, era increíble cómo él podía tener porque antes, como dice Fernando, ¿no? Solamente yo me acuerdo de los lugares, por ejemplo, un lugar que se llamaba El Lobby, era un lugar así, una salchicha, ¿sí? ¿No? Pista de Tivoli, de los blogs estos transparentes, ¿no? Tivoli alrededor, sí, Nitroblocks, Tivoli de un lado, Tivoli del otro, un tubito, mesas a un lado, mesas al otro, y vámonos, ahí está tu table dance. O sea, no había otra cosa. Entonces, cuando él llega y empieza a generar el pedo, por ejemplo, ya se veía un cambio en Cadillac, ¿no? Con las burbujeras, que no tenía nadie, unas burbujeras, ya tenía una bañera del deseo, ¿no? Donde la chica se metía a bañar, ¿no? Tenían las chicas... era parte del show. Era parte del show, requerían las chicas tomar un baño, ¿no? Por lo menos un baño en la noche para que todo el tiempo estuviera ocupada la bañera y tú veías al lado y ya veías a la chica bañarse. O sea, yo creo que ese tipo de cosas pues nunca lo habías visto en ningún otro lado más que ahí. Y también otra de las cosas donde evolucionó bastante fue que antes era simple todo, era muy simple. Era un color de una alfombra oscura, de uso rudo, y aquí empezó con la luz neón, empezó con la luz negra, empezaron las alfombras de colores que tú entrabas. De cometas y de planetas. Ajá, sí, de planetas. Sí. Reflejaba luz, reflejaba lo neón, reflejaba evolución que no era antes. Antes era muy simple, muy plano. Cruzabas la cortina roja y ya estabas en el lugar. Ajá. Porque además inclusive también evolucionó otra cosa a los meseros. Los meseros antes era saco negro, moño negro, pantalón negro, ¿no? Bueno, ya pinche saco ya te salía más barato mandarlo a bolear para que la tintorería, ¿no? Bien pinche brilloso. De la mugre y del perfume que no, les parecía de charol esa madre, güey, ¿no? Y ahí no, o sea, yo me acuerdo que mi primer uniforme en el Cadillac, tú te debes de recordar, era un chaleco que era de un tapiz de un sillón, era de un sillón, y tenía cosas bombachas aquí, así como los de Locomía, Ajá. Olanes así, y entonces como de rumbero. Sí, como de rumbero, exactamente, y nosotros así, obviamente con un chaleco, que era lo que nunca se usaba, pero no era un chaleco negro, era un chaleco con un estampado muy bonito, y entonces todo era diferente, o sea, entrabas a sus lugares y todo era diferente. El primer uniforme que yo recuerdo que fue totalmente diferente y que evolucionó fue el de Caballo de Hierro. Ese uniforme, fuimos con los jockeys del Hipódromo de las Américas y el que les vendía, el que les hacía sus uniformes, nos hizo nuestros uniformes de jockey exactamente, tu gorra, tu pantalón, tus botas, todo el uniforme que usaba un jockey realmente nosotros lo empezamos a usar. Entonces, claro, me imagino que en ese tiempo. Sí, claro, pero pues él le valía madre porque el que lo pagaba era el mismo mesero, ¿no? Como siempre. Nunca te lo dieron. Bueno, eran deudas impagables, ¿no? El pinche capitán que llevaba la hoja de, pues se le perdía, volvías a empezar. Arrancaba la hoja y volvía a empezar. ¿Qué creen, chavos? Se perdió. Que se perdió el cuaderno, no saben. Y yo recuerdo que nadie me había dado nada. Cámara. Ok. Estábamos en esta plática de las juntas, de la innovación, de las ideas, de que todo va cambiando, va evolucionando en el ambiente nocturno, la noche, en el table dance en ese tiempo llamado así. Y Genis lleva la pregunta y otra vez te vuelvo a preguntar, ok, está muy chingón esas ideas, eran chavos, con toda la energía, la frescura, güey, de innovar, güey. ¿Y a quién se le ocurre? Vamos a poner a estos pendejos en la calle para que nos metan gente
les pagamos, pero los tenemos toda la noche o todo el día. ¿A quién se le ocurre? Bueno, en realidad siempre existieron esas personas, los famosos wiwis. Esos Ajá, han existido de, no sé, de los años 30, 40. pero Siempre. eran especiales para ello, pero el mesero, Ok, ok. pues, Te voy a decir por qué empezó a evolucionar esto. Si les dabas una comisión, les dabas un dinero, qué mejor que se quedara en la casa, ¿no? Lo que le dabas a la persona externa, y aquella persona externa podría llevar a la empresa de enfrente, a la del lado, al de atrás, a cualquier empresa. Y tu personal tenía que trabajar directamente para tu empresa. Fíjate, Entonces, ahí se quedaba el dinero. O sea, totalmente. voy a debatir con este güey porque ya me está haciendo emputar. Tu Porque personal, este güey, tu personal tenía que trabajar para ti. no. Pero era chingón. ¿Por qué? Porque entonces empezamos, porque yo me cuento, estábamos en esa parte gerencial, empezábamos a tener, si en la noche, en la capacidad de tus mesas que tenías, te daban para, por decir, 5 meseros, nosotros metíamos 10, 5 se quedaban afuera y 5 estaban trabajando. Lo chingón de aquí es que tenías la oportunidad en muchas ocasiones ganar más estando en la calle que estando de mesero. ¿Por qué? Al meter tú a un cliente, la comisión que te daban, ganabas mucho más en muchas ocasiones que estando de mesero. Pero fíjate cómo ahora ahí te va. Cómo este güey está romantizando esta pinche etapa de esclavitud, güey, ¿no? Fíjate, o sea, estos hijos de su perra puta y a madre, güey, ¿no? Perdón, no sé si esas palabras se pueden. Estos güeyes generaban esta parte de tenerte todo el pinche día ahí porque te tenían controlado, ¿sabes? O sea, es decir, la neta, no había razón por la cual te estuvieran tarjeteando toda la noche, porque además te ponían en puntos donde los wiwis que menciona el señor Fernando, que tenían años ahí, años y años, desde los 80s, 90s, pues tenían prioridad. Entonces, normalmente siempre te chingaban tu... O sea, fíjate cómo aquí hay dos versiones, ¿no? El señor te está hablando desde una parte gerencial, desde un... exactamente, de una parte Y yo te estoy empresarial. hablando desde un punto que trabajé en la calle y que te tenías que estar peleando con estos güeyes, porque aunque tú trabajaras al cliente, con que lo saludara, se lo tenían que dar este tipo. Entonces, realmente generaban una situación alcoholismo en el personal, o sea, ya hay otro tema ya social o sea, como tenías que estar toda la noche ahí, pues mucha gente se tomaba alcohol, mucha gente se drogaba, mucha La gente, pachita de anís. es correcto, todo este tipo de cosas, porque realmente no chambeaba, o sea, realmente cuando podías ganar dinero era temprano. Si ellos te hubieran puesto a trabajar de 2 de la tarde, como era que tenías que llegar a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde, porque había lugares que abrían muy temprano, ejemplo, el caballo de hierro, abría a las 2 de la tarde. Entonces tú, si te pusieran a trabajar desde las 2 de la tarde y si no te tocaba estación dentro del lugar donde laborabas, pues te podías ir a las 9 de la noche sin pedos, agarrabas transporte, llegabas a cenar con tu familia, podías hacer varias cosas, al otro día inclusive levantarte temprano, ¿no? Convivir, no sé, hacer cosas, güey, de tu vida personal. No, estos señores la absorbían, la chupaban, Bueno, estos hijos de la chingada. no. Sí, Cuando, sí, a güey. ver, permíteme. Cuando empezó todo esto, cuando se inició todo esto, Ajá. la realidad de las cosas es que teníamos un horario, entrábamos nosotros a trabajar a las 7 de la noche y si no tenías estación a las 12 de la noche, 1 de la mañana te podías retirar. Con el tiempo ya fue una esclavitud totalmente, ahí lo que sí realmente era Pero un te hago trata. te hago una pregunta. A las 12, 1 de la mañana, ¿qué llegas a tu casa? No llegas ni a ver a tus hijos, no llegas a cenar con tu mujer. Llegas a ¿Qué dormir a llegas tu casa. Pero a dormir, pero no convives con tu familia. Por eso, o sea, Pero a la si te una, levantabas, y fíjate que estás hablando de lo más fresa, si güey. te levantabas, está hablando del pero pedo si te ibas fresa. a la 1 de la mañana y estabas en tu casa, ya te podías levantar a las 10 de la mañana sin problemas. Y tenías que, podías espérame, convivir, y y sí, tenías que espérame. llegar a las 6 de la tarde. No, tenías que llegar a las 2 de la Bueno, tarde. eso ya fue una evolución
que hicieron ya cuando empezaron a tener que los alfiles, que toda esta madre. Pero cuando iniciamos todo esto, no era así. Espérate, Linares, espérate. Yo desde hace rato quiero sacar un pinche nombre y no me das ni un nombre. ¿Y a quién Juan Pérez se le ocurre decir, ya no entramos a las 7, ya entramos a las 2? Pues algún pinche queda bien de estos güeyes, seguramente. No, bueno, a huevo. Sí. Eso empezó cuando empezaron a abrir los lugares en la tarde. Es correcto. Sí. La misma necesidad del negocio. Antes todos los lugares abrían después de las 8 de la noche. Realmente la vida nocturna empezaba después de las 8 de la noche. Correcto. Tú llegabas a las 6 de la tarde, supuestamente ibas a repartir propaganda, que nada más te ibas a hacer pendejo, y llegabas al bar, al bar realmente a trabajar 8 o 9 de la noche, que es cuando empezaba realmente la vida nocturna. Entonces, ya después, la misma competencia, empiezan a abrir demasiados lugares, entonces empieza a abrir el Español, es el primero que empieza a abrir a las 2 de la tarde, que vendía comida, no sé, algo así en los lugares, y pues obviamente la competencia empieza a hacer eso mismo. Y si la competencia te daba 10 pesos por una copa, pues el otro te daba 11, y si el otro te daba el 11, el otro ya te daba 12, 13, entonces ahí empieza a ser la competencia tan fuerte, tan, en cierto momento hasta tan desleal y tan, o abusiva en ciertos momentos, que empieza a explotar mucho al personal. Y además, de aquí, perdóname. De aquí salen dos preguntas muy que deben de ser concretas, o dos puntos. El primero, tú dices, hay lugares que empiezan a abrir, el Español que empieza a abrir a las 2 de la tarde, y obviamente pues el señor Alejandro abre igual, empieza a abrir sus negocios a las 2 de la tarde. Si los wiwis o sus meseros les pagaban a 10 pesos la copa, el señor Alejandro pagaba 11. ¿Estás de acuerdo que en ese punto, pues dicen, empiezan a generar que los precios se vayan escalando, porque el único que paga el precio pues, es el cliente, y el único perjudicado es el cliente? No, pero fíjate que en ese tiempo, Saúl, te voy a decir, permitir. No, creo que ahí el cliente todavía no pagaba los platos rotos de esa situación, porque te generaban inclusive la misma lista de precios si lo llevabas tú o no. O sea, el cliente no lo pagaba. Con el tiempo, entendió la empresa absorbía esa parte. Con el tiempo creo que se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho dinero, y en efecto, lo que generan y lo que hacen ellos como solución es que si tú lo llevabas de guía, pues lo que generabas era pues, los 10 pesos que le dabas tú por cada copa, pues te lo subían en la cuenta, bueno, en el precio de la carta, ¿no? De hecho, había 2 cartas. Bueno, y 2 cartas, y en otra ocasión habían 3 cartas, claro. Porque una era al cliente cuando llegaba solo, otro cuando lo llevaba un güey de la zona rosa o personal, y una tercera cuando iban de guías de hotel. De los hoteles de 5 estrellas normalmente. Entonces manejabas 3 cartas, una que te valía una cerveza 30 pesos, otra 50, otra 70, ¿sí? Entonces era de acuerdo, en los 30 pesos ya iba la utilidad real de la empresa. Entonces la que valía 50 pesos, pues ya le daban 10 pesos al que lo llevaba, y la empresa pues, ya ganaba 40 en lugar de 30, ¿no? Sí. Y entonces, al principio lo absorbía todo la empresa, y ya después, pues, sí, yo le pago más a él, pero yo gano más también. Sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que ahí era... Y el perjudicado fue realmente el cliente. Y ¿sabes qué? Yo creo que ahí fue realmente una situación de que de ahí se agarraron muchos wiwis de ahí de la zona rosa, porque pues generaban ellos mismos la competencia con el otro lugar. O sea, ¿por qué no me has traído, cabrón, a mí? No, pues es que en el Keops, por ejemplo, pues me dan 15 varos, güey, tú me das 10. No, pues mira, diles que vengan a hablar con nosotros y vemos qué pedo, en vez de les damos los mismos 15 pesos, pero aquí pueden venir a cenar, o pueden venir a hacer esto, o vienen y se chingan un alcohol, y vienen y les pongo un pomito, o de plano ya les doy 20, pero ya no lleven allá, tráiganme todo aquí. O sea, ellos mismos se beneficiaron de esa guerra.
porque los empresarios no se pudieron, no tuvieron la visión de ponerse de acuerdo y estandarizar un precio para todos los guías y que lo que hablara por ellos fuera la atención, el servicio y el espectáculo, ¿no? ¿Crees que aunque los dueños, aunque los empresarios se hubieran puesto de acuerdo, o sea, jamás el de Iglesias, el Alejandro Iglesias iba a poner de acuerdo, o sea, a sentar en una mesa y... Yo creo que sí. Es que si se hubieran puesto de acuerdo, hubieran ganado más. Sí. Porque tanto hubieran podido Porque, aislar ellos. porque Hubieran podido, sí, si se hubieran puesto de acuerdo con la fuerza que tenían entre ellos mismos, hubieran podido desplazar, ya no hubiera sido necesario tenerlos a ellos. Con el personal que tenías, los hubieras podido hacer a un lado sin problemas. Y a lo mejor si tú le dabas 10 pesos, a tu personal le hubieras podido dar 5. Tú hubieras podido abaratar todo eso, quitándote a los bubuis. Pero desgraciadamente la competencia era tan fuerte que en la misma empresa era echarte a pelear. Era un mal necesario. No, no era un mal necesario, porque si hubiera sido una empresa y yo te ayudo a ti como empresa, hubiera sido bien, pero al contrario, te echaba a pelear, este vendió tanto, tú eres un pendejo, tú tienes que empezar. Entonces tú te armabas de estrategias o tú mismo bloqueabas, voy al Titanium por decir, no, al Titanium hace un chingo de calor, está hasta la madre, vente para acá. No, el Titanium cierra a las 2, mejor vente al Cadillac, ahí cerramos hasta las 7, 8 de la mañana. Entonces tú mismo bloqueabas, en cierto momento influías mucho en la decisión del cliente. Yo quiero conocer el Titanium, pero entonces tú ya hablabas más del de Titanium, que era tu misma empresa, porque tú trabajabas en Cadillac y lo que tú querías era tener un cliente. ¿Por qué? Porque tu mismo patrón te echaba a pelear y no querías quedar como un tonto, o simplemente tu interés, ¿no? Yo ya lo meto a mi cliente, ya lo trabajo yo mismo, ¿no? Aparte de generar una comisión, yo mismo voy a ganar una propina. O sea, era así tal cual, porque si un cliente decía, oye, ¿dónde está el Titanium? No te van a dejar entrar. A ver, ¿qué traes? No, pues traes tenis. No te van a dejar entrar, güey. Ahí son bien mamones, güey. Necesitas corbata, les decías cualquier mamada, ¿no? Pero mira, yo, porque además en aquel entonces, en la noche, generábamos unos gafetes que decían Grupo Titanium y que nosotros podíamos enseñarle a la gente como para que tuviera confianza en nosotros y credibilidad. Obviamente nos poníamos en un riesgo altísimo porque pues nos subíamos a carros de desconocidos, ¿no? Nos subíamos a carros de desconocidos por unos cuantos pesos, güey. Entonces, ni siquiera sabías a quién te subías o por qué te subías o este tipo de cosas. O sea, era algo realmente, las mujeres, peligroso. Era muy peligroso. Uno como hombre era peligroso. Imagínate nuestras compañeras que trabajaban ahí de boleteras, de decanes, ¿no? Que se tenían que subir a un carro y que de repente iban 4 güeyes y por la misma necesidad, ¿no? Y ahí se torna se generan muchas cosas. Se genera otra situación y se generan estos famosos alfiles, estos famosos cuidadores del tarjetero, del tarjetero, del personal, ¿no? Había alfil de Torre 1, alfiles de Torre 2, de Torre 3, ¿no? Y de estos güeyes eran, los jefes era señor Tiburón. ¿Cómo se llama el Tiburón? José Trinidad. José Trinidad, buena persona, don Tiburón, la verdad, era buena persona, pero pues tenía también sus detalles, ¿no? Su presión, y a él, a su vez, el señor Margarito Margarito Garduño, el Orejitas, paz descanse, no creo que descanse en paz ese güey, pero ya rindió cuentas, ¿no? Entonces, este tipo de personajes son los que generan esta parte también pues, de corrupción, güey, ¿no? Porque pues le tenías que entrar con eso, o sea, si te ibas a mover a comer, ¿no? Pues ya les dabas una feria, ¿no? Y así de, no, toma, güey, 100 varitos, ahorita vengo, me voy a mover, güey, déjame ir, o, güey, no mames, avítate. Entonces ya pasaba, ¿no? El alfil de cada torre, y habíamos en una misma esquina, habíamos personal de Cadillac, había personal de Manhattan, y había personal de Jet Set y de Titanium y de los lugares que fueran. Y entonces cada alfil tenía pues, el de Torre 3, que era Cadillac,
tenía que cuidar a su personal de Cadillac. Entonces, pues ¿dónde está Juanito Pérez? Pues ¿dónde está el Genis? No, no está el Genis. Pues chinga su madre, ya te reportaron. A ver, reporto, aquí en el punto no está Genis y la chingada, ¿no? Y ya cuando llegabas del baño ya traes el gran pedote, ¿no? Pues, güey, si fui a hacer del baño, cabrón, porque me moví, pues ya no sé, güey, la chingada, ya le tenías que entrar con una feria y ya la agarraba por el mismo radio. Sí, ya aquí apareció, estaba tenían claves, ¿no? Pero sí se sabe esas claves porque te digo que era de la mafia del poder en ese momento. Hoy, aquí hay otro tema. Van saliendo. Comentaste que obviamente, pues, entre la misma empresa, los lugares tenían competencia, güey. ¿Tú estuviste de gerente o capitán en qué lugares o qué gerente, bueno, en qué lugares estuviste de gerente y contra qué gerentes competiste tú y para llegar ahí o cómo? O sea, Bueno, realmente el competir no, el competir no. En estas decisiones eran totalmente de Alejandro, a quién pusiera de gerente o quién no. Sí, tú como gerente entonces ya proponías a capitanes, ¿sí? Tú podías subir al mesero de capitán en cierto momento como gerente, lo proponías y el final de cuentas el que daba la última palabra era Alejandro. Los compañeros, porque a final de cuentas era una empresa, que había mucha competencia, tu competencia era tu misma empresa, sí, pero en otros, yo digamos, en mi caso estaba el Manhattan, en la gerencia, en Titanium estaba Carlos Durán en la gerencia, en Jetset estaba Humberto Flores. Poblano, por cierto. Ajá, en Cadillac, pues, ahí sí era donde se movía mucho, variaba mucho, estaba un día, no sé, Rodolfo, en 2 meses estaba Iván Carrillo, entonces iban rolando mucho, porque en el Cadillac en su momento fue lo mejor de la empresa, y después fue lo peor de la empresa, que fue evolucionando tanto creo que terminó siendo lo peorcito de los otros lugares. Ajá. Sí, en cuestión de ventas, ¿no? En cuestión de ventas y ya, porque... Y de infraestructura, y de infraestructura, porque era un lugar muy pequeñito, o sea, realmente no podía hacerse tanto, ¿no? Porque además la zona, los vecinos, ¿no? O sea, era como algo que no podías, tú, no podías hacer más nada, pues, o sea. Sí, no el Cadillac es un lugar que empezó en los 40, 50. Era un lugar viejo, donde en ese lugar había el piano bar, las muchachas como de compañía, el cantar, la bohemia, totalmente diferente. Dicen que ahí cantaba Brigitte Dubé, la güerita que te daba el besito de las buenas noches cuando terminaba el programa de Siempre en Domingo. Bueno, los que ya estamos, que en el COVID fuimos personas de alto riesgo, nos vamos a acordar, ¿no? Entonces ahorita le preguntas a tu señora madre, ella sí sabe quién es Brigitte Dubé. Brigitte Dubé, me imagino que sí, me imagino que yo te pregunto. te daba, o sea, terminaba el programa de Raúl Velasco, el de Siempre en Domingo, y te daba el besito de las buenas noches, y ella cantaba ahí en el Cadillac en aquel momento, y creo, me parece, sin temor a equivocarme, o aquí Fernando me corregirá, creo que era de los pocos lugares que tenía la licencia de centro nocturno de cabaret. De cabaret. Era así como que más o menos el Cadillac, como el Foxys, el que está en la Condesa, el piano bar. No, tú te hablas del que está en Nuevo León, ¿no? Lo está Beto, el closet, el closet, perdón. Entonces, en la parte de abajo sí, había un piano bar. Que en los años, en la década de haber sido 60, 70, todos tenían su piano bar. Sí, por ejemplo, el Florencia, tal cual se llamaba, había un piano bar, que era en la parte de abajo, entrabas y era el piano bar, ¿no? Que ahí era donde también igual la misma aplicaba, ¿no? Ajá. Chicas de compañía, ¿no? Donde te podías tomar la copa con ellas y todo. Y ya después se empezó a evolucionar y empezaron las vedettes, ya las plumas, el show, un baile realmente, un show diferente.
Ok, pero a final de cuentas las mujeres que estaban en el show, las estrellas, bajaban a fichar. fichar. Les invitaban las botellas de champán. Bueno, a mí no me tocó verlo, pero decían que hasta por cajas le compraban para que se fuera a sentar Es a tu correcto. mesa, ¿no? Correcto, yo a mí tampoco, pero bueno, Pero gente lo que platica, conocemos, lo platica platica. gente de años, de Eso yo 50 lo años, vi en una película, güey, que les gusta cajas. de 50 años en el ambiente y todo, que, pues, no sé, estaba Wanda Zeus, ¿no? Por ejemplo, bailando, Lin May. y Lin May y todo, ay, la quiero aquí, no, pero ella, no, Es que tiene una botella ya trágala aquí una caja, 2 cajas de champaña. para que estuviera contigo en esa noche. Sí, para que estuviera contigo, es lo que platica, ¿no? Realmente sí me hubiera encantado verlo y haber vivido esa parte de la vida nocturna, pero pues ya no nos tocó. Ok, bueno, ¿No? vamos evolucionando sobre esta marcha. Aquí, ¿qué experiencia o cuál fue una de tus mayores experiencias que hayas tenido o en siendo gerente o capitán? Una anécdota que tengas que te haya marcado para bien o para mal, mi Linares. Bueno, a mí algo que realmente me impresionaba y que me impactó mucho era en un tiempo la llegada de tanto extranjero, de tanto gente tan famosa que, digamos, en los Estados Unidos no tienes alcance para poderlos ver, para poderlos acercar, y tú a tu lado atendiéndolo, platicando, estando, bromeando con ellos, ¿no? Por ¿A quién decirte, atendiste, Fer? ¿A quién atendiste? aquí, por decir, llegaba, digamos, en su momento, ¿a quién te podría decir? Había un receptor de los Riders muy famoso que a mí me gustaba mucho, Joan Jett. Llegué a estar platicando con él, llegaba con James Simmons de Kiss, digamos, con un domingo echando desmadre a cuartos y pegándote con Enrique Bunbury, que no sabías ni qué era. Yo no sabía qué era Enrique Bunbury y yo No mames, ¿cómo te cagado, enteraste que era Enrique Bunbury, güey? no lo sabía. Y echando desmadre y cagando pinche español cagado. Y ya después, no, pues yo soy este güey, no mames. Y ya entonces empiezas a darte cuenta, ¿no? Estar en cierto momento con Julio César Chávez, después de una pelea, Don King, Oscar de la Hoya, todo ese tipo de personajes, pues llegar a ver al señor Octavio Paz, ¿no? Como dices, pues, o sea, Tenía que ir a atendiéndolo, agarrar inspiración. platicando con ellos, claro, por un interés, ¿no? Que tú tenías a las mujeres, que tú las conocías y que tú se la podías llevar, ¿no? No porque fueras interesante en una plática o algo así. Para él, ¿no? ¿Qué chingados le podías decir a Octavio Paz, no? Pues no. Fíjate que además antes era otra cultura, porque en esos momentos el lugar de moda era el Titán, fue el mejor lugar de Latinoamérica, Sí. ese lugar, pero aparte había una situación, ¿no? La gente no estaba tanto con el tema de la trata de personas, o sea, esa situación hoy, por ejemplo, la gente famosa y todo, ya no van a este tipo de lugares porque tienen miedo de que los capten y capten en una cámara, en un video. Y la evolución que fue El celular, ¿no? Antes era muy, hoy ya no tienes privacidad, ¿no? Tú podrías ir a algún lugar y no podrías pasar desapercibido por nadie. Entonces, esa es la parte y hoy se ve mal, ¿no? Hoy por hoy ir a un table dance, un famoso, pues eres consumidor de trata, eres esto. Entonces ya, pero antes no. Antes llegaban los Spurs de San Antonio a un partido y en la noche los veías ahí, como ahí. Pero Chupando. es que es en realidad, o sea, ¿por qué? Porque ellos, como tú dices, Don King con el de la NFL, con el de los Keys, o sea, ¿por qué ellos van a ese tipo de lugares? Porque saben que no, en Estados Unidos, pues ellos también acuden a ese tipo de lugares y pues no hay ningún tipo de trata de personas. Acá vienen con un discurso de nueva generación que dice, no, es que en tal lugar y en tal lugar hay trata. Obviamente no lo hay, o si lo hay, lo tienen que investigar, pero nada más traen un discurso que es armado y ya si te ven en un lugar, si tú como figura pública te ven en un lugar de estos, pues también eres un tratante porque estás consumiendo, pero en realidad no lo es. Satanizaron este tipo de lugares a partir de la señora
Juana Camila y Rocío Orozco. Pero bueno, este es un tema más adelante, ¿no? No creo que sea tanto. Yo digo que la fama es tan grande de esos personajes en su propio país que muchos cuando llegaban acá no los conocían. O sea, sí, ahorita, por ejemplo, sí, tú podrías, Jane Simmons podría caminar por el Zócalo sin pedo y todo el mundo se estaría vuelta loca por Grupo Firme, ¿sí me explico? Y no porque esté mal, sino porque realmente es un personaje que ya es de una edad pasada. Pero allí hicimos ponlo a caminar sobre Detroit, no podría estar caminando. Es una gente tan famosa, tan pública, que no podría caminar. Y en el Zócalo o en ese lugar, pues a lo mejor nadie lo conoce. Lo conoceríamos, ¿no? Pues sí. Pero sí realmente tiene que ver con una situación también de la música, ¿no? O sea, estás hablando de personajes que fueron íconos de la música en los 70s, 80s, 90s, ¿no? O sea, ahorita ya la gente, pues, muy poca gente realmente los conoce, ¿no? Y si le sumas que James Simmons, la mayoría de sus conciertos siempre estaban pintados en la cara y todo, pues menos, ¿no? Sí, digamos, llegar a estar, bueno, yo no, no fue al bar Mick Jagger, pero era el que le hacía toda la biografía, un tipo, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Peach. Él era encargado de toda la biografía de los Rolling Stones desde los 60s que empezaron los Rolling Stones hasta, pues creo hasta el momento, si sigue viviendo, él hacía toda la biografía. Entonces con él, el primer concierto que vinieron los Rolling Stones a México, que fue Ardillas de Babilonia. No, ese fue el segundo. Puentes. El Voodoo Lounge. El Voodoo Lounge fue el primero que vino a México. En esa oportunidad, bueno, yo fui al concierto anterior, antes de que llegara este personaje a Manhattan, precisamente. Entonces empiezo a platicar con él y tuve la fortuna de que él mismo me llevara al hotel Four Seasons y Mick Jagger me firmara un cartelón. No directamente. mames, fuiste Ese ambiente. Ese lugar Te lo dio en su momento. En su momento. ¿Por qué? Porque pues, le presentaste a una chica, porque el poquito inglés que hablabas fue suficiente para entablar una plática y tuve la fortuna de eso, ¿no? Que pues, no sé cuántas personas en el mundo lo hayan hecho, ¿no? De cuántos millones de personas lo hayan visto y cuántas personas hemos sido la afortunados de llegar con él y regálale un autógrafo, ¿no? 2, 3 minutos, estaba en el bar precisamente Four Seasons, llegué, me acerqué con él, me presentó él directamente con ellos, me firmó mi autógrafo. ¿Su mano? Sí, me firmó me firmó su póster y gracias, hasta luego, con permiso, y me quedé a tomar una cerveza al lado, en otra mesa, no en su mesa, pero con esta persona. Pero esa fue la Me fortuna. imagino que tienes guardado ese póster. Pues lo tenía en la casa, ¿no? No sé dónde esté. A lo mejor en un arrebato de su mujer molesta. Pero bueno, este por un lado, Fer, ese es su lado positivo. Sí. Lado negativo, el lado, bueno, obviamente el lado positivo de lo que acabas de comentar es el tema de conocer mucha gente, muchos famosos, todo lo que te da este ambiente por la situación que se maneja, ¿no? Y porque además, pues bien lo decía el señor Alejandro, ¿no? Cuando estás en un lugar exitoso, todo el mundo quiere ser tu amigo, ¿no? Pero lo negativo fue lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? En cierto momento la esclavitud que te volviste. Principalmente lo más negativo fue el crecimiento de mis hijos, ¿no? El camión pasaba por ellos a las 7 de la mañana y lo regresaba a las 3 de la tarde a la casa, 3:30. Y a las 7 de la mañana yo seguía en el trabajo y a las 3:30 ya estaba en el trabajo. Entonces no los veía en toda la semana. Si acaso el sábado que no iban a la escuela, te parabas comiendo, corrías 5 o 10 minutos y es lo que los veías, ¿no? Entonces eso de quitarte a tu familia prácticamente, de estar secuestrado en la cuestión laboral, pues te privó de eso y creo que fue lo más feo que es lo más negativo. Sí, yo creo que a toda la gente que se entregó en cuerpo y alma, sobre todo a esa empresa, yo creo que fue lo que le pasó, ¿no? Sí, totalmente. El sacrificaron inclusive muchos hijos,
la situación familiar, ¿no? Familiar, Familiar, porque de dinero les iba muy bien, era una empresa muy, muy famosa, sí, ¿no? pero sí hubo mucha ruptura de matrimonio. Sí, de hijos ya pues que no pudiste inclusive controlar en su momento y todo, Sí, ¿no? Pero sí. yo creo que al final eso fue lo negativo y yo coincido contigo, también creo que es la parte negativa. Es muy difícil mantener una relación marital con una persona que no trabaje dentro del ambiente. Es muy difícil, sin embargo, sí las hay, pero yo he escuchado muchos, ¿no? Que ya se separó tal, se divorció tal, pero pues, o sea, sí hay ejemplos que sí han logrado tener éxito en sus relaciones, pero sí mucha gente perdió sus relaciones por el trabajo, Yo creo que, por ejemplo, inclusive yo te puedo dar, por ejemplo, Fer es un bendecido porque yo Ujú. conozco a él y es una persona o de las pocas personas que tiene un matrimonio totalmente estable. También tiene que ver con que su esposa no tiene nada que ver en el ambiente nocturno, ¿no? La neta es una persona que él conoció externa y eso le permite o le ha permitido a lo largo de todos estos años tener un matrimonio exitoso, con unos hijos exitosos, ¿no? Con este tipo de cosas que te trae, pues también la responsabilidad de una muy buena mujer, ¿no? De una mujer que entendía tu trabajo, que entendía y que se ponía la camiseta y que sabía que tú te estabas fletando en la noche, pero ella tenía que sacar adelante a la familia, Que fue ¿no? madre y padre, ¿no? Que fue madre y padre. Tú nada más eras proveedor realmente. Totalmente. Pero, por ejemplo, en mi caso... Y buen proveedor, a final sí, de además cuentas. sí, no les hacía falta nada más que tú. Sí, nada más. Al, Pero es lo que menos querían. Ya son al, acostumbrados. Al momento de decir que el camión pasaba a las 7 y lo regresaba a las 3 eso quiere decir que era un muy buen proveedor, güey. O sea, Y fíjate que además, yo por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo en mi caso, la verdad es que todas las parejas con las que yo he tenido alguna relación sentimental han sido bailarinas, ¿no? Por ejemplo, o sea, han sido bailarinas y no me da pena, las mamás de mis hijos han sido bailarinas, hoy mis hijos por hoy ya son chavos grandes, pero son, y además son grandes mujeres, pero realmente es porque era lo único que conocía, o sea, no te daba para más la noche, o sea, no te el daba para más. tiempo, ¿a qué horas? ¿No? Y era lo único que conocías, era lo único que dabas, era lo único que, y bueno, pues obviamente pues el señor Fernando, si él te decía que ya había sido capitán a los 28, pues estás hablando que yo a los 18, porque me lleva 10 años, estás hablando que yo era prácticamente un adolescente, ¿no? Entrando a la noche, ¿no? Sí, Porque yo tengo los mismos 28, 29 años trabajando en la noche, entonces pues uno inquieto, ¿no? Y Maduro es la realidad, amigo, esa es la situación, sí, pero yo creo que en ese orden de ideas, creo que Fernando es de los pocos que te puedo decir que es un bendecido con su familia, ¿no? totalmente. Ese ambiente te daba económicamente bien, mujeres guapas. Si te gustaban drogas, la podías adquirir fácilmente. Entonces era muy fácil que te arrastrara el ambiente, alcohol. Tenías todo lo que todo el mundo busca. Era muy fácil que te arrastrara. Entonces, si no estás bien cimentado, lo que dice Génesis es una realidad. A mí, afortunadamente, me llegó a una edad de 27, 28 años, ya más estable, más tranquilo, en cierto momento ya con otra mentalidad, ¿no? Diferente a una persona. Ya me agarró casado y entonces también es lo que siempre me detuvo mucho, el que tengo que llegar a mi casa a las horas que tengo que llegar, quiero estar en mi casa, quiero hacer eso. Y a ellos, digamos, 18 años, soltero, con dinero, pues salías a las 4 de la mañana y había otros lugares para irte a bailar, y si ya estás de novio con la compañera, pues se te hacía muy fácil irte a gastar tu dinero, ¿no? Chíngaro, Seguir con el dinero, Reviere, viene al chíngaro, a ¿no? donde Entonces, fuera. era muy fácil la continuar fortuna. con esa vida nocturna, ¿no? No salías de la vida Sí, nocturna. no te bajabas del camión. Correcto. No te bajabas del camión porque además tú trabajas o trabajabas en lugares que todo mundo paga por estar, es decir, un cliente paga por estar con una bailarina, un cliente paga porque le sirvas un trago, un cliente paga por conseguir a lo mejor droga, ¿no?
y tú lo tenías a la mano, o sea, tú sabías perfectamente dónde vendían la droga, ¿no? Por ejemplo, en aquellos años, ahora pues ya no sabes nada, pero en aquellos años sí sabías perfectamente dónde, andabas con la bailarina, tus Sí, compañeras eran muy guapas, tú te podías chingar un alcohol ahí, o sea, estaba todo lo que la gente, o sea, todos los vicios y toda la, era para que obviamente te a jalaban. esa edad él no pagaba la copa, lo pagaba la misma muchacha, ¿no? Porque ella, si el mesero ganaba 10 pesos, pues la 50. bailarina ganaba 50, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, 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 sí. fácilmente pagaba la botella y no pasaba nada, ¿no? La cosa es que ella quería que la llevaras a cotorrear, ¿no? Que Correctamente. quería que bailara, Exactamente. pero Bueno, pues ya retomando algunos temas, estuviste trabajando todo este tiempo con Alejandro Iglesias. ¿Cuál es el motivo de tu salida de la empresa de Grupo Titanio? Bueno, después de tener los table dance y empezar el crecimiento de la empresa ya como un corporativo y ser la número uno de la noche, empezó a evolucionar en otro ramo, que se hizo un lugar de espectáculos que se llamaba Lo Bombo, que posiblemente lo hayas conocido, que fue muy famoso porque se quemó muchos dicen que por culpa de Alejandro Iglesias, que creo que no, porque si tú contratas a alguien que te ponga un foco y de repente le dices, pues ya apriétala aquí y prende el foco, pues tú no sabes si está el cable correcto, el indicado, el no. Tú querías que prendiera ese foco y ya prende el foco. sí, como empresario, tú te haces cargo, ¿no? O sea, esa parte la entiendo perfecto, o sea, de lo que tú mencionas, pero ¿cuál es esta situación por la cual sucede todo eso, Fer? O sea, o sea, ¿tú qué es cuál es tu interpretación? Bueno, yo también la presión de querer bajar costos de los mismos ingenieros, de que le bajas costos porque el mismo patrón te quiere, cuando habías hecho un contrato a la mejor por 10 pesos, te dice, no, pues es que ya te retrasaste 2 meses, nada más te voy a dar 7. Entonces, ¿qué hace el ingeniero? Pues no voy a poner de mi dinero. Si tenía que poner un cable que vale a peso el metro, pues voy a poner uno que vale 50 centavos, que creo que va a aguantar, pero ya después sobre la marcha, con tanta, Entonces sí tuvo la culpa, güey. O sea, directamente, pero sí. no, totalmente. No, O sea, no, si no, tú no, yo estás no creo. escatimando, a ver, No, o no. sea, sí, o sea, güey, si tú estás escatimando, cabrón, en el costo de algo, pues a huevo, o sea, si todo está bien, pues, no, pues es que a mí, yo tengo un primo de un amigo que me lo coloca en 50 varos, ¿no? Está bien, se lo hago, pero pues no es así, o sea, creo que, o sea, sí, estabas muy bien defendiendo a don Alejandro, No, porque eran además sí ingenieros creo, certificados. sí, claro, pero al final también tiene que ver con un tema no, Sí, que además no lo sabemos, ¿no? sí, No lo sabemos. indirectamente o algo así. Entonces, a lo que íbamos, entonces empieza a incursionar en ese ámbito como un lugar de espectáculos que empezó a ser muy exitoso que en un, no sé qué años festejaba esta Gloria Estefan, que vino a hacer su espectáculo de no sé cuántos años en el medio artístico en ese lugar. O sea, a ese nivel había crecido ese lugar de espectáculos, se llamaba Lo Bombo, de traer no sé, a la India, que tenía no sé cuántos años de no venir a México, o no sé si era la primera vez que venía a México. Entonces, creció tanto, y cuando ese lugar se quema, cambia la vida nocturna, totalmente cambia todo lo que es la vida nocturna, todo lo que es eso, el imperio que había creado Alejandro Iglesias se cae totalmente. Entonces él en Estados Unidos empieza a dejar en manos de gente, no sé si capaz o incapaz de manejarlos bien, Que no supieron pero manejarlo. exactamente, en primera no tenían el liderazgo suficiente como él lo tenía, ¿no? O sea, éramos gente que éramos capaces, que llegamos a lograr todo esto, pero no había un liderazgo, entonces ya cada quien se manejaba por sus intereses. En ese lapso que no estaba en México, Alejandro, es cuando yo decido que me corran, ¿no?
porque fue esa la situación. Hay un castigo que no me parece adecuado y yo me retiro de la empresa. ¿Por Oye, qué Fer, tanto castigo? pero aparte, digo, sumándole a este tipo de cosas que tú mencionas, que además ya estaba la presión social, la presión mediática y la presión de autoridades sobre ya el grupo Titanium, ¿no? Que era, porque además yo creo que tiene que ver con otro tema, ¿no? Este caso Lobombo pone en descubierto toda la podredumbre, ¿no? Todo el pedo de corrupción que hay en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ¿cómo es posible que le dieran la autorización de protección civil cuando no había un retardante de flama, cuando las llaves, las siamesas para las tomas siamesas no tenían ni siquiera un ducto de agua, ¿no? Nada más estaban puestas, o sea, ponen descubierto todo un sistema todo un sistema de corrupción. corrupción y que no hay cultura de protección civil, o sea, desafortunadamente mueren muchos compañeros, muchos amigos de la noche en ese lugar, junto con otros clientes, con pocos clientes, pero la mayoría de la gente que fallece son compañeros de trabajo. Sí, en ese accidente, yo lo manejo así como accidente porque fue un accidente, Sí, claro. para mí. Mueren, fue un jueves en la madrugada para amanecer viernes. 19 de octubre para 20 de octubre. Para amanecer fue un jueves. El accidente pasa alrededor de las 5 de la mañana más o menos. Entonces, en ese momento, realmente ¿Era más temprano? 4:30, 5, no sé, 5 de la mañana antes, después, no sé. Entonces, mueren 22 personas. De esas 22 personas, 18 eran empleados. Entonces, no es que lo que en cierto momento se decía que atrancaron las puertas, que esto, no, realmente no. El lugar tenía follaje en la parte de arriba, era Plástico. totalmente plástico, follaje artificial. Entonces, cuando prende, los que estuvieron ahí, los que alcanzaron a platicarlo, dicen que da el chispazo. Y como todo alrededor era como una espuma, hacían como tipo jungla, piedras, cosas estas. De una espuma de esa que usan para las cámaras de refrigeración. Ajá. Y ya nada más le van dando la forma. Entonces decían que como iba recorriendo la lumbre del alambre, iba prendiendo inmediatamente. O sea, no hubo tiempo de reaccionar de un extintor o algo así. No hubo tiempo. Entonces se empieza a quemar el follaje, se va la luz. Entonces no sabías dónde estaba, totalmente oscuro, no sabías dónde estaban las sillas, dónde estaban las mesas. Entonces, con el miedo te empieza a quemar el follaje, te empieza a caer en la cara, en la espalda, te empieza a quemar. Y realmente la gente sabía dónde estaba la salida de emergencia, sabía por dónde podía salir, pero el que te tropezaras, el que te cayeras, el que te empezara a quemar, te empezara a caer lumbre en la ropa, en tu cara, en todo esto, pues fue lo que realmente porque las muertes, la mayor cantidad de muertes no fue por quemadura, sino fue por el mismo humo. Te tragabas por asfixia, te tragabas el humo caliente y es lo que te mataba, lo que te quemaba por dentro. Sí, esa fue la situación. Sí, y tiene que ver con una situación que ese desafortunado hecho que la neta marcó a la vida nocturna para siempre, creo que tiene que ver también con un tema inclusive hasta de no aceptar responsabilidad, es decir, porque se empezó a decir en la noche que no, que el gobierno, que estaba cacería de brujas con todos, que quería desaparecer la vida nocturna. No es que no quisiera, no es que yo creo que no es que lo quisieran desaparecer, es que nadie cumplía con los mínimos de seguridad para los clientes. O sea, ¿cómo querías tú tener un negocio donde no había extintores, donde no había salidas de emergencia, donde nada más entrabas por un lado y salías por el mismo? O sea, güey, no cumplías con lo más básico, ¿no? Que te pedía algo para que un cliente estuviera seguro. Bueno, no es que no te lo pidieran, no, es que ni el mismo gobierno no tenía la capacidad de saber que era necesario para un accidente. Sí, creo que también en la cuestión de seguridad, ahí ese fue un parteaguas para el mismo gobierno, porque se empezaron a fijar, empezaron a hacer realmente lo que debería ser su trabajo, lo que debería ser protección civil. Ahí empezó a crecer lo que fue
Protección civil Sí, tal cual. en todo el gobierno, en Yo todo creo que el país. yo creo que sí había un protocolo de protección civil que realmente, como todo en la vida, crees que a todo mundo le va a pasar menos a ti, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Llegaba el de protección civil y, oye, vengo a revisar, sí, güey, tómate un refresco y tal. Y ya. O sea, la parte que nunca le ponías atención, ¿no? O sea, la neta. Y ahora pues, se ha agarrado una fuerza impresionante, ¿no? Ahora con lo de la pandemia, con todo, Protección Civil hoy por hoy creo que es una de las autoridades más cabronas que puede verificar un negocio. Sí, totalmente. Pues no es protección civil, me queda claro que me estás diciendo que las llaves y a mesas, pues, nada más era el puro Sí, esta madre ahí. O sea, me queda claro que tanto como la empresa, no estoy, Alejandro Iglesias y Protección Civil llegaron a un acuerdo. No, güey, ¿para qué? Mira, nada más pon este tubito aquí, sí, seguro. me voy, no Seguro pasa haber sido, nada, ya con y a eso lo estoy mejor ni siquiera cumpliendo. ha sido Alejandro Iglesias, a lo mejor la gente que trabajaba Que para trabajaba para él. Alejandro Iglesias, porque pues, el señor ya era una persona que tenía muchísimo recurso, muchísimo dinero, y que tenía gente a su cargo que era la que se encargaba de ver ese tema de papeleos, o sea, seguramente tenía un licenciado, un representante legal, tenía alguien que hacía esos trámites por él. Él no iba a la delegación, Pues, ¿no? no, Creo que no, él tenía los contactos, sí, porque en su momento fue súper famoso, porque todo el mundo quería ser su amigo, porque además que ya si tú estás sumando, ¿no? Que Alejandro Iglesias tenía el Obombo, el Titanio, el Manhattan, el Jet Set, el Cadillac, Y en su momento en su fue momento la altura, el Odyssey. el Odyssey, o sea, tenía 10 lugares, güey. Promedio, si tú le promedias 10 lugares que tuviera por 40 personas son 400. Si le multiplicas por 3 por familia, 1200. 1200 personas. Si esas Directas. directas y indirectas otras 1000, o sea, estabas hablando de votos de 7000 personas, cabrón, ¿no? O sea, era gente que sí movía muy cabrón la vida de la Ciudad de México, sobre todo. Como ejemplo, te podría decir que en cierto momento era tan grande ya la empresa que en ciertos momentos pues fuimos al apoyo de políticos, ¿no? Sí, claro. Cada persona de las que está mencionando que éramos como 800 personas que se trabajaban con los taxistas, con toda la gente que estaba afuera externa, meseros, todo en general, teníamos que llevar 5 personas por persona. Entonces, esas 800, íbamos 4,000 personas. ¿Cuántos camiones íbamos al apoyo? Entonces ya éramos un sector, un gremio importante políticamente. Políticamente hablando, ¿no? Hablando sí, sin que hubiera problema. Porque ya cuando hubo problema, pues obviamente el político ya no te conocía. ¿Por qué? Porque cuidaba su imagen y socialmente les dio fuerza a ellos. Porque si tú estás en una colonia, porque normalmente todos los lugares están en colonias habitacionales, en lugares habitacionales. sí. Si tú en tu calle van saliendo a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, y desgraciadamente el borracho sale y se orina y tú estás llevando a tus hijos a la escuela, el día que te dicen voy a clausurar eso, tú como sociedad, como que es tu calle, pues le aplaudes al político, obviamente. Sí. Entonces el político agarró una bandera de eso, el cerrar, el clausurar, no lo que dice Luis Enrique es cierto, no hubo una cacería de brujas, no, pero socialmente te lo aplaudía la gente. Y es lógico, si tú estás con tus hijos, tú lo llevas a la escuela y ves que un borracho se está orinando o sale del volumen a todo, del radio a todo lo que da, o el arrancón, rechinando o todo llantas, eso, rechinando llantas, y te lo quitan, pues claro que vas a aplaudir tú como... No, y aparte, pues siempre manejando la doble moral en México, ¿no? O sea, el mismo político que te quiere clausurar, ¿no? Ante la opinión pública y que está en contra de ti, ahí, ¿no? Y en la noche está ahí contigo queriéndote pedir la cortesía, queriéndote pedir que le hagas la atención, que por qué él está, ¿no? O sea, esa doble moral que se maneja en la Ciudad de México, pues es impresionante, ¿no? Si a eso le sumas todo. Hablando de este tema, nos vamos, brincamos de esto, de lo bombo, de Grupo Titanium a
Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, del cual nosotros, Genis y yo, fuimos participantes. Yo me salgo, yo termino saliéndome, Genis se queda un tiempo más. Yo ya no me desconecto de la vida nocturna. Poco tiempo después, tú también formas parte de los voceros de Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, Linares. Sí, bueno, ya fue por una invitación y el crecimiento del movimiento, que fuimos obligados por una cacería de brujas, por mucha mentira, que realmente, no sé si yo afortunadamente nunca trabajé en un lugar que obligaras a una mujer a tener alguna relación a esto, o que la secuestraras en un lugar, que no la dejaras ir a su casa o algo así. No fue mi caso, realmente yo en todos los lugares que trabajé siempre fue voluntaria la que estuviera ahí, la que si en su momento que prestaba otros servicios que no fuera de bailarina, también era voluntario. Creo que nunca fue obligada ni nada. Entonces ahí es cuando empieza a crecer este movimiento. Y las mismas que se empiezan a crecer y que nos dan fuerza a nosotros como trabajadores son las mismas mujeres, que son las que están defendiendo su trabajo y que ellas mismas te dicen que no están obligadas ni nada, como te lo hacían creer las autoridades. Entonces, por eso fue que se creó este movimiento y gracias a ese movimiento se pudo seguir laborando o se sigue trabajando en este momento, que desgraciadamente se perdió ese seguimiento que habían ganado a pulso, tanto ustedes que estuvieron al principio de este organismo, como muchas compañeras, el que se haya roto ese seguimiento, el que se haya roto esa unión, el que se haya roto, pues desgraciadamente ha llegado a ser nuevamente otra cacería de brujas, ¿no? Que creo que si hubieran seguido las compañeras, hubieran seguido trabajando en pro de su trabajo, que realmente era, se podría decir que en cierto momento hasta puede ser una cuestión artística, que quieren que hasta en cierto momento haya pole dance en Olimpiadas y esto. Entonces, pues se puede decir que era un movimiento, un trabajo lícito, que tú puedes hacer con tu cuerpo, no era porque aquí entonces ya podrían entrar otras cosas, ¿no? El que te prohíban hacer lo que tú quieres hacer, pues ya es, no sé cómo decírtelo, cómo explicártelo, pero ya sería estarte negando tu libertad que tienes, ¿no? Es el Lo libre que, desarrollo de la lo que te personalidad. dice tu constitución, ¿no? Que tú eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿no? Y ahí ya te están cortando esa libertad de hacer lo que Siempre tú y cuando querías. no estés haciendo cosas Algo ilegales, ¿no? ilegales, sí. Ya, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy, ahorita un tema muy a la mano de una diputada, senadora, algo así, que de Morena, que Diputada, es trans, transgénero. transgénero, y tiene toda la razón, o sea, dice, no, pues yo en mis tiempos libres, pues, yo puedo ser puta, cabrón, quiero ser puta y me gusta y a eso me dedico y me he dedicado toda la vida, y no porque ahora sea legisladora, o sea, esto, pues, güey, voy a dejar de ser puta, ¿no? O sea, es como si, y tiene toda la razón, creo que este tipo de, por ejemplo, hoy, si el movimiento por entretenimiento erótico siguiera funcionando, sería de las con las que nos seguramente hubiéramos ido a verla, hubiéramos ido a tocar su puerta, ¿no? Y que a lo mejor fuera esta situación, porque también, por ejemplo, el trabajo de las trabajadoras sexuales, pues también tiene una gran, una pues, son muchas aristas, ¿no? Pero, por ejemplo, no, yo en la prostitución, sí en la calle, pues no me atrevería a meter las manos al fuego, pero al final del día, pues tendrá que hacer la autoridad el trabajo de inteligencia y no de ocurrencia, que era lo que venía haciendo en ese momento con todos los compañeros, ¿no? Hay compañeros que aún siguen en la cárcel por este tipo de injusticias y pues siguen pagando, ¿no? Ciertamente aquí, de aquí se deriva como ya lo comenté, empezamos, nos invitan, somos parte del inicio de este movimiento, me deslindo, Jenny sigue, tú sigues. ¿Cuál es el motivo? Porque en realidad, y esa es una pregunta honesta, así literal,
porque no lo sé, ¿cuál es el motivo por el cual el movimiento por entretenimiento pierde fuerza o lo empiezan a hacer a un lado? O, ¿cuál es Por- el motivo? ¿Cuál es la razón? porque los dueños ganan esa parte de impunidad, güey, que ellos querían. O sea, realmente ni siquiera habría una situación de... Pues ellos querían trabajar. Ellos querían que sus negocios siguieran trabajando. En el momento que los dejaron trabajar y en el momento que ya no los molestaron con ese tema, pues también se olvidaron del tema. O sea, esa es la realidad. Yo creo que por ahí es el tema, ¿no? Per, Bueno, este movimiento en cierto momento fue impulsado por los mismos dueños y cuando ellos apoyado. obtuvieron beneficio y cuando ya no los molestaron, pues ¿para qué los quiero, no? Así como te puse, te quito. Así de simple. Yo creo que fue intereses totalmente de los empresarios. Sí, yo creo que sí se manejaron, porque yo creo que hoy por hoy ellos tuvieron miedo, inclusive yo me atrevo a decir que los mismos trabajadores tuvieran más fuerza inclusive que ellos, ¿no? Porque hoy por hoy creo que inclusive el fiscal o la fiscal, la verdad que estoy ya muy desligado del tema. Antes, puta, antes estudiábamos todo el pinche tiempo, ¿te acuerdas? Y Hoy no sé si es fiscal o no sé si, no no, sé, no sé, yo estoy. si No debe esto, existir. sí, sí, debe de haber, sí, claro, de esa fuerza que hay, pero inclusive podríamos haber trabajado con él, o sea, pudimos haber estado ahí, viendo cómo estaba el tema, cómo podíamos hacer, inclusive podíamos como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el mismo trabajador es el que apoya a la autoridad para que si hay algún tipo de trata y que sospechas, por ejemplo, que el esposo de la bailarina está siendo abusivo con la bailarina, tú mismo te vuelves un instrumento para la ley, para, oiga, creo que aquí, ay, porque mi compañera llega golpeadita todos los días, esto, pónganle foco, no, y te volvías un instrumento para ayudar a la autoridad. Allá te vuelves un instrumento para ayudar a la autoridad. Aquí en México, pues te vuelves el delincuente, ¿no? O sea, solamente te ponen para llenar un pinche número y para poder dar resultado. Sí, totalmente, como tú lo dices, no, ya no estoy actualizado he perdido el hilo de esa forma. ¿Y tu experiencia, Fernando, en el movimiento, cómo te gustó? ¿Cuál fue tu experiencia ahí en el movimiento por entretenimiento erótico? Bueno, aquí te das cuenta que siempre el interés de las autoridades siempre va a ser no el trabajador, sino la parte que es en cierto momento más censurada, más limitada que ha sido la mujer. Entonces, cuando ellas levantan la mano, cuando ellas alzan la mano, te dan un apoyo a ti como trabajador. Entonces, llega el momento a ser tan fuerte que es más fuerte que el propio empresario, ¿sí? Entonces, la situación, lo que te decía hace rato, como ellos te pusieron, ellos se quitaron cuando ya no hubo interés, ¿sí? Pero si las mujeres hubieran seguido con esta situación, ellas podrían ser, pues, armar y desarmar los lugares. Sí, y además seguramente alguien hubiera sido ahorita estado de legisladora o hubiera sido alguna de nuestras compañeras hubiera estado ya o sea, realmente porque tenía mucha fuerza y creo que además todas tenemos compañeras sumamente capaces de llevar a cabo cualquier papel y desenvolverse en cualquier ámbito, ¿no? Tenemos compañeras bailarinas que son abogadas, que Sí, son contadoras, que son maestras de inglés, de italiano, y además que son ahora, por ejemplo, que son campeonas de pole dance o que son, o sea, son impresionantes, ¿no? Modelos, o sea, modelos, artistas, que, o sea, son, sí, la verdad que son totalmente, entonces por eso es que yo sí voy mucho y reniego mucho que les llamen teiboleras, que les llamen, o sea, porque la neta, así es un pinche tema despectivo, ¿no? Porque lo que hace rato mencionábamos, lo que tú decías, el estigma que tienen sobre esa gente, piensa que es gente que vas al cerro, que vas al pueblo, la jalas y le dices, ponte a hacer esto. Y no, es gente totalmente capaz y profesionistas y totalmente libres de hacer lo que ellas quieren hacer. Sino que se ganan 30,000 varitos, 35,000 varitos a la semana, ¿no? Que las ves en Polanco, vestidas de Gucci, ¿no? Con el carrazo del año, y, ¿no? O sea,
ese es nuestras compañeras, ¿no? Y qué bueno que les va bien y qué bueno que generan esa cantidad de dinero y qué bueno porque se lo merecen, porque además, pues es como todo, ¿no? Tú, por ejemplo, te ponía el claro ejemplo en el video pasado, o sea, ¿cómo es posible que tú veías a Cuauhtémoc Blanco jorobadito, todo dado a la verga, la chingada, ¿no? Pero tenía un talento, y tenía un talento en las piernas que eso le hacía cobrar lo que cobraba y ganar lo que ganaba, porque tenía un talento en las piernas impresionantes. ¿Por qué una compañera que es guapísima, que tiene el físico, que hace pull down super perro, por qué no podría generar, por qué no podría generar dinero, güey? Tantas horas entrenándose para eso, ¿Por qué para no llegar podría? en la noche y dar un Ajá, espectáculo. ¿y por qué no generar dinero de esa situación física? ¿No? Es la parte, la neta, ¿no? Yo creo que ahí es donde Una modelo ¿a qué se basa? es su físico. En su físico. Ellas lo preparan, ellos son 2, 3, 4 horas de gimnasio, una alimentación especializada Estricta. para tener ese cuerpo. Se preparan para eso. A final de cuentas es una preparación, es una profesión más que le necesitas dedicar tiempo para ser vigente, para estar ahí, para ganar lo que ganes. Ahora, bueno, pues ahora ya estás en una nueva etapa con el chaparrito, con el pies cortos del Genis. Están incursionando en en Puebla, en su etapa de empresarios. Cuéntame de esto, Fer. Pues estamos con unas mazmorras acá, güey, ¿no? Secuestrando poblanas. No, Unas más morras. unas mazmorras. No, bueno, es totalmente diferente, es algo que no sabemos hacer realmente, no sabemos ser empresarios, no sabemos, porque siempre dependimos de que llegabas y ya estaban los hielos y ya estaban los refrescos Y y ya nada estaba el más, vino. y ya estaba el vino y nada más era servirlo. Ahora que tienes que comprarlo, que tienes que administrar, que tienes que pagar sueldos, que tienes que pagar renta, pues es algo totalmente diferente, algo que estamos aprendiendo y que nos ha costado el aprenderlo. Sí, nos ha Muchos costado. sacrificios, menos dinero que cuando eras un empleado. Entonces, todo esto lo estamos aprendiendo, pero no hemos dejado de soñar y de querer ser el empresario y ser el exitoso, ¿no? Y Sí, lo van a hacer, y lo van a hacer, lo van a hacer. estamos incursionando en aquí déjame aprovecho para meter el gol, aquí en la casa del patrón churrascaría brasileña, y pues bien, con relativo éxito, ahí vamos, generando, y lo que dice Fernando es bien cierto, ¿no? O sea, nosotros pues nada más llegábamos y ya estaba todo puesto, ¿no? No sabíamos detrás el gran trabajo que tenías, como tú llegabas y pedías Coca-Cola y hielo y todo, y si no había hasta te molestabas, no más, ¿no? Y ahora no, ¿qué quieres que vendas? Si no tienes, y ahora pues ya tú hacerte cargo de que haya vino, hielo, alcohol, carne, ensaladas, gente de cocina, o sea, pues ya para ti sí es otro totalmente otro boleto, porque no lo sabes hacer. Estamos aprendiendo todos los días y estamos echándole ganas todos los días y a veces nos va bien y a veces nos va de la chingada y a veces nos va peor, pero siempre con la ilusión todos los días pues de generar algo pues para nosotros, para Y nuestras nunca se familias. te ha olvidado comprar una carne en especial, güey. Pues no es que no se nos haya olvidado, a veces no tenemos dinero. Qué pendejo eres. Cabrón, Pues es que es la pues la neta, pendejo. Pues güey, no mames. Nunca se te ha olvidado traer coca. No, es que no tengo para pagar el camión, güey. No es que no se me olvide, güey. Rellenando las cocas, güey. Como las de antes, güey, las Eso nunca lo botellitas hemos de hecho, vino. pero eso nunca lo hemos hecho de rellenar las cocas, pero sí te piden una botella y salir corriendo al Oxxo a comprarla, ¿no? Porque no la tienes de existencia. Y antes tú decías, no mames, pinches pendejos, como no tienen nada. Primero llegaba el cliente, ¿qué va a tomar? No, pues una botella de Torres. Ah, sí, son 800 pesos, páguemela de una vez. Te la pagaba y salías corriendo a la tienda a comprar y se la llevabas, ¿no? O sea, porque no tenías dinero y decías, no mames, pinches jodidos, está de la chingada. Pero ahora que ya estás de este lado, dices, no, pues sí está de la chingada. Está complicado, está cabrón, güey. Está cabrón.
Muy cabrón, güey. Pero No bueno, mames, esto ya es... menos le salen manitas a la verga y te carga, cabrón. Pero está chingón, estas experiencias las van a contar cuando ya tengan otras 5 sucursales, güey, no mames, ya de No, Dios, padrino. Dios te oiga, y la verdad que pues estamos echándole candela, la neta. Entonces, La verdad para que no. nosotros, Y no tienes así la cosquilla, así como que la inquietud de abrir tu propio negocio, tu propio centro de espectáculos. Table, Sí, tu sí, table. ¿cómo? Pues qué. sí, hace un año. En este momento ya no. Te das cuenta qué difícil es la vida nocturna aquí en Puebla principalmente. Ayer precisamente estábamos hablando con unas personas, no hoy en la mañana, pero hoy en la mañana que vino un cliente que teníamos en Queens, principalmente amigo de Genis, le estaba enseñando unas promociones que me mandaron, que me estaban haciendo una invitación a la inauguración de un lugar. En un lugar que te venden 10 cervezas por 240 pesos. Sí. Te venden una botella en 399 pesos y te regalaban un boleto de baile. Entonces dices, ¿y la utilidad dónde está o dónde ganas? O sea, más el sueldo de la mujer, más todo eso. Está muy complicado, está muy complicado. Sí. Y si aquí en Puebla tiene la bendita costumbre de que si pones un lugar donde las alitas las das a peso, al otro día te ponen uno donde lo dan a 50 centavos y al otro día te ponen uno que te dan en 20. Entonces, sí está muy competido. Puebla es bendecido porque la verdad que sí es muy un buen lugar, pero sí hay mucha competencia, ¿no? Y yo que trabajé ahí en Puebla, ahí en el 40 grados, dije, a la madre, sí está bien competida la situación, güey. O sea, yo en el 40 grados vi un lunes, un martes, un miércoles con 3 mesas, güey, porque ¿para dónde se va la gente, güey? A lo más barato, y el 40 grados era caro, güey. Era de los mejores, de hecho. Es de los mejores, güey. O A llegar los un viernes y ver que era la 1 de la mañana y no manches, 3, 4 mesitas y ya después de las 2 de la mañana ya se llenaba, pero todo el tiempo le sufrías, güey. Porque sí es un ambiente muy competido. en la boca, ¿no? Güey, no, no, no manches. Pero Está muy cabrón, güey. Pero bueno, pues así, algún tema que quieras tocar, Genis. no, la verdad, amigo, que creo que vamos a guardar más historias y más cosas de la vida nocturna. Yo creo que es muy interesante. Creo que el señor Linares tiene para más. La Jamás. neta, tiene para más. Y ¿qué te parece si lo invitamos la próxima semana para que volvamos a contar con su presencia? Sirve de que se baña y se quita la gorra, ¿cómo ves? Que se No, bañe, que se quite la gorra y que se quite el disfraz ¿De de capataz? ¿O qué? capataz, güey, porque no mames, pinche visión que trae el güey, no mames. Oye, Está güey, bien trabajar 12, está bien trabajar no, 20 horas, pero para el en negocio, vez para de que te darme lleves una feria. una feria, pinche viejo explotador. ¿Y ves? es lo malo de ayudar a la gente. Es lo malo de ayudar A la gente, sí. Sí, Está bien. sí. Siempre que quieres ayudar, sales perjudicado. Te avientas el legado de los siempre acá. El legado de los siempre acá, espérate. Bueno, pues entonces, Si me invitan con todo gusto y ya podremos dejar la seriedad y hay muchas cosas chuscas y muchas vivencias muy buenas. ya te las traes preparadas, ya te las traes preparadas. No, no vaya saliendo. Está en la cabeza lo que Esas viviste, esas vivencias, nunca se olvidan. cosas buenas, malas, pero hay muchas buenas, muchas buenas. Muy chistosas. Chistosas. Ahí vivíamos, cabrón. O sea, ahí era nuestra parte, ¿no? Pero bueno, cámara, señor Saulito, un abrazo, cabrón. Cámara, bandita, ahí se cuidan, se lo lavan. Gustazo, Fer, nos vemos la próxima semana entonces. Platicaremos también en esa vida nocturna personajes increíbles. Es correcto. De personajes. Y como dijeran aquí en el barrio, cámara, ahí de todos mocos, te echo un telefonazo. ¿Va? Cámara, güey, la Ah, hueva. va. Cámara,